Pagué 20,000 euros por unas vacaciones familiares en Hawái, pero al llegar al aeropuerto, mi hijo me miró con una sonrisa tranquila y dijo: «Se me olvidó comprarte el billete, mejor vuelve a casa». Incluso soltó una pequeña risa, como si aquello fuera una broma sin importancia. Pero lo que hice después dejó a todos sin palabras. Desde el principio, ellos ya habían decidido apartarme del viaje. 3 semanas más tarde, cuando regresaron, sus rostros cambiaron por completo al verme acompañado por un hombre elegante, vestido de traje, que estaba preparado para poner sobre la mesa una verdad que ellos jamás imaginaron. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu ciudad ahora mismo. La ilusión por aquel viaje había ido creciendo durante meses. Todo comenzó cuando propuse unas vacaciones familiares para celebrar mi jubilación. Mi hijo Javier y su esposa Marta se encargaron supuestamente de organizar cada detalle. A mis 72 años, pensé que después de 45 años trabajando como ingeniero, merecía darme un gusto especial. Mi esposa Isabel siempre había soñado con conocer Hawái. Aunque ya no estaba conmigo desde hacía 3 años, yo sentía que ese viaje sería una forma hermosa de honrar su recuerdo y, al mismo tiempo, compartir momentos inolvidables con mi familia. «Papá, esto va a ser increíble», me dijo Javier durante una cena de planificación en marzo. «Los niños están emocionadísimos. Quieren ver volcanes de verdad y nadar en el océano». Miré a mi nieto Diego, de 10 años, y a mi nieta Valeria, de 8. Sus ojos brillaban con una ilusión tan pura que sentí una calidez profunda en el pecho. Desde que Isabel ya no estaba, esos niños se habían convertido en una de las razones más importantes de mi vida. «Cueste lo que cueste, valdrá la pena», les dije mientras sacaba mi talonario. «Hagamos un viaje que todos podamos recordar». Así fue como terminé entregando un cheque de 20,000 euros para cubrir los vuelos, el hotel, el coche de alquiler y las actividades. Javier insistió en encargarse de todas las reservas, diciendo que se le daba mejor manejar Internet. Yo confié en él y me sentí tranquilo dejando esos detalles en sus manos. Los meses pasaron rápido, llenos de llamadas emocionadas sobre excursiones de snorkel, planes junto al mar y reservas especiales. Marta me enviaba fotos del resort, una propiedad preciosa frente a la playa, con varias piscinas y restaurantes. Los niños dibujaban tortugas marinas, palmeras y volcanes, mientras tachaban los días en un calendario hecho por ellos mismos. La mañana de nuestra partida llegué al aeropuerto de Barajas con 2 horas de anticipación. Llevaba mi maleta preparada con ropa ligera, cosas para el viaje y algunos regalos para los niños. La terminal estaba llena de viajeros rumbo a destinos soleados, y en sus rostros reconocía la misma emoción que yo sentía. Miré la pantalla de salidas. El vuelo de Iberia 437, con destino a Honolulu, salía a las 12:30 p.m. Nuestra puerta era la B17, así que caminé hacia allí esperando encontrar a Javier, Marta y los niños esperándome. Pero cuando llegué a la zona de embarque, no los vi por ninguna parte. Habíamos quedado en reunirnos al mediodía. Pensé que quizá venían con retraso. El tráfico en Madrid podía ser complicado, así que busqué un asiento y esperé. A mi alrededor, otras familias se preparaban para abordar el mismo vuelo, padres intentando controlar a niños entusiasmados, parejas repasando sus planes y viajeros mayores, como yo, acomodándose con libros y revistas mientras esperaban el anuncio de embarque. AILA 115, vi a Javier acercarse a la zona de embarque, pero enseguida noté que algo no encajaba. Venía solo. No estaba Marta, no estaban los niños, no llevaba maletas de vacaciones. Apenas traía una pequeña mochila colgada del hombro. ¡Javier!, lo llamé mientras me levantaba y levantaba la mano. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están Marta y los niños? Él se acercó con una expresión extraña. Parecía nervioso, pero al mismo tiempo había algo en su rostro que casi parecía diversión. «Papá, tenemos que hablar». «¿Hablar de qué? ¿Dónde está tu familia? No me digas que alguien se sintió mal a último momento». Javier miró alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie prestara demasiada atención. Luego volvió a mirarme. «Papá, hubo un problema con los billetes». Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué clase de problema?» «Se me olvidó reservar tu billete». Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Por un instante, pensé que no lo había entendido bien. ¿Que se te olvidó qué? Tu billete, papá. Reservé los míos, los de Marta y los de los niños, pero de alguna manera no te incluí. Lo dijo con una calma absurda, como quien admite que olvidó comprar pan de camino a casa. Javier, yo pagué todo, 20,000 euros. ¿Cómo pudiste olvidarte de comprar mi billete? Se encogió de hombros, y entonces lo vi. Un pequeño brillo en sus ojos. No era culpa, no era sorpresa, era algo mucho más frío.
Estas cosas pasan, papá. La tecnología a veces se complica. ¿Tecnología, Javier? Tú trabajas con sistemas todo el día. Reservas vuelos para viajes de negocios constantemente. Mira, papá, el vuelo sale dentro de 1 hora. Ya no hay mucho que podamos hacer. Lo mejor es que vuelvas a casa. Te traeremos algún recuerdo. Por un momento sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Que vuelva a casa? Javier, se suponía que estas eran unas vacaciones familiares. Yo planeé este viaje, yo lo pagué, y ahora me dices que simplemente me marche. No es tan grave, papá. Hawái seguirá estando allí el próximo año. El próximo año tengo 72 años, Javier. ¿Cuántos próximos años crees que me quedan? Durante un segundo, su expresión amable se rompió, y debajo apareció algo que me dejó helado. Papá, seamos sinceros. Este viaje en realidad es para los niños. Ellos quieren correr por la playa, meterse en la piscina, explorar lugares nuevos. ¿Qué ibas a hacer tú? Sentarte en una silla leyendo un libro. Eso también puedes hacerlo en casa. La dureza de sus palabras me llegó directo al pecho. En ese instante lo entendí todo. No había sido un descuido, no había sido un error de reserva. Había sido una decisión. Nunca pensaste llevarme con ustedes, ¿verdad? Javier no respondió. Y ese silencio me dijo más que cualquier explicación. Tomaste mis 20,000 euros y organizaste unas vacaciones para tu familia, sabiendo desde el principio que yo no estaría incluido. Papá, estás exagerando. Míralo como un regalo para tus nietos. Un regalo conseguido ocultándome la verdad. Javier soltó una risa breve, una risa real, como si mi dolor le pareciera incómodo, pero no importante. Papá, tú entregaste ese dinero porque quisiste. Nadie te obligó a firmar ese cheque. Algunos pasajeros comenzaron a mirarnos. Una madre joven acercó a sus hijos a su lado. Una pareja mayor nos observó en silencio, con gesto serio. Te di ese dinero para unas vacaciones familiares en las que yo también iba a estar. Bueno, los planes cambian. Mira, papá, de verdad tengo que pasar el control. Marta y los niños ya están dentro, esperándome en la puerta. Marta y los niños están aquí. ¿De verdad están aquí sabiendo que me iban a dejar fuera? Me están esperando. Esta conversación no va a cambiar nada. Entonces vi a mi hijo darse la vuelta y caminar hacia el control de seguridad, dejándome solo en la terminal, con mi maleta en la mano y el peso de una desilusión que jamás imaginé sentir. A través de los grandes ventanales, los aviones se movían lentamente por la pista, como si el mundo siguiera adelante sin darse cuenta de que el mío acababa de cambiar por completo. Los aviones seguían saliendo, llevando a otras familias hacia destinos de ensueño, pero yo no iba a ninguna parte. Mi único destino era volver a mi casa vacía en las afueras de Madrid, a esas habitaciones silenciosas, llenas de recuerdos de Isabel y de sueños que yo había querido compartir con mis nietos. Sueños que, al parecer, para Javier y Marta solo habían sido una excusa conveniente. El camino de regreso a casa fue una mezcla amarga de enfado, vergüenza y decepción. No podía dejar de preguntarme cuánto tiempo llevaban preparando aquello. Se habrían sentado a cenar conmigo, sonriendo, mientras por dentro calculaban lo fácil que sería aprovecharse de un viudo solitario. ¿Los niños sabían algo o también eran parte inocente de una decisión que sus padres habían tomado por ellos? Cuando por fin llegué a casa, aquel enfado ya no era una emoción desordenada. Se había convertido en algo más frío, más claro y mucho más firme. Entré en mi despacho, me senté frente al escritorio y miré la fotografía de Isabel en la pared. En la imagen sonreía como siempre, con esa calma que durante tantos años había sido mi refugio. Y allí, en silencio, tomé una decisión. Javier pensaba que era más listo que yo. Pensaba que podía aprovecharse de mi tristeza, de mi edad y de mi soledad. Creía que yo era solo un anciano fácil de confundir, alguien a quien podía apartar sin consecuencias. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Abrí mi portátil y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogada, Beatriz. Habíamos trabajado juntos durante 15 años en asuntos relacionados con el patrimonio de Isabel y mi planificación de jubilación. Ella me conocía bien. Sabía que yo era un hombre prudente, metódico, y que no tomaba decisiones importantes llevado por el impulso. Alejandro, dijo cuando terminé de explicarle lo ocurrido, esto es inaceptable. Tu hijo consiguió esos 20,000 euros ocultándote información esencial. ¿Qué opciones tengo? Varias. Podemos iniciar una reclamación civil, exigir la devolución inmediata del dinero o... Hizo una pausa breve. También podríamos explorar un camino más estratégico. Te escucho. Dame 24 horas para revisar todo. Creo que hay formas más efectivas de responder a esto que simplemente llevarlo a los tribunales. La segunda llamada fue a mi asesor financiero, Daniel.
Desde hacía tiempo venía pensando en ajustar mi planificación patrimonial, y aquel momento me pareció perfecto para adelantar esos cambios. Daniel, necesito hacer modificaciones inmediatas en mi testamento y en los acuerdos del fideicomiso. Por supuesto, Alejandro. ¿Qué tienes en mente? Quiero asegurarme de que Javier reciba exactamente lo que se ha ganado de mí, ni más ni menos. Durante los siguientes 3 días, mientras Javier y su familia disfrutaban de Hawái con el dinero que yo había entregado, trabajé con Beatriz y Daniel para preparar una respuesta que mi hijo no olvidaría fácilmente. Pronto descubrimos algo importante. Javier había reservado los billetes de su familia meses atrás, el mismo día en que yo le entregué el cheque. Desde el principio, nunca tuvo intención de incluirme en el viaje. El supuesto billete olvidado no había sido un error. Era una explicación preparada para mantenerme tranquilo hasta que ellos ya estuvieran listos para marcharse. Pero eso no fue todo. También encontramos señales claras de sus verdaderas razones. Javier llevaba meses con problemas económicos. Había perdido su empleo 6 semanas antes del viaje y no me había dicho una sola palabra. Aquellas vacaciones en Hawái no tenían que ver con la unión familiar. Eran una forma de mantener las apariencias mientras él intentaba resolver su situación. Ha estado usando parte de tu dinero para cubrir gastos de la casa durante los últimos 2 meses, me explicó Beatriz durante nuestra reunión del jueves. Y el viaje fue organizado con pagos adelantados que pensaba compensar con el cheque que tú le entregaste. Me quedé en silencio unos segundos, asimilando cada palabra. Entonces no solo me ocultó la verdad, también lo hizo sin pensar en las consecuencias. Exactamente, respondió Beatriz. Y eso nos da una ventaja considerable. Para el domingo por la mañana, un día antes de que Javier y su familia regresaran, todo estaba preparado. Beatriz tenía listos los documentos legales. Daniel había reorganizado mis cuentas. Y yo, por primera vez desde aquel momento en el aeropuerto, dejé de sentirme como alguien abandonado. Ahora era yo quien estaba esperando. Daniel ya había reorganizado mis cuentas, y Beatriz había hecho varias llamadas estratégicas a personas que, sin duda, estarían muy interesadas en conocer la verdadera situación laboral de Javier. El lunes por la tarde, estaba sentado en mi sala cuando escuché un coche detenerse frente a la entrada. Me acerqué a la ventana y vi a Javier, Marta y los niños bajando maletas y bolsas de compras. Diego y Valeria estaban bronceados, sonrientes y felices. Él llevaba un delfín de peluche entre los brazos, y ella tenía un collar de conchas alrededor del cuello. Pero mientras se acercaban a la puerta principal, noté algo distinto en Javier y Marta. Caminaban despacio, con inseguridad, como personas que saben que están a punto de enfrentar una conversación inevitable. Sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a mi hijo sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. Intentaba sonreír, pero sus ojos no acompañaban aquella expresión. Papá, te extrañamos mucho, te trajimos algo especial. Detrás de él, Marta sujetaba con fuerza las manos de los niños, como si quisiera mantenerlos cerca por si la situación se complicaba. ¿Y qué tal estuvieron las vacaciones?, pregunté con amabilidad, apartándome para dejarlos entrar. Fueron increíbles, respondió Javier con un entusiasmo demasiado forzado. Los niños se divirtieron muchísimo. Mira, conseguimos esto para ti. Me entregó la bolsa. Dentro había una camiseta barata con una frase impresa en el frente. Mi familia fue a Hawái y todo lo que me trajeron fue esta camiseta. La ironía era tan perfecta que casi solté una risa. ¡Qué detalle tan considerado!, dije con calma. Por favor, siéntense. Yo también tengo algo que mostrarles. Se acomodaron incómodos en el sofá de la sala. Entonces abrí la carpeta que Beatriz había preparado y coloqué varios documentos sobre la mesa de centro. ¿Qué es todo esto?, preguntó Javier, aunque su voz ya sonaba a la defensiva. Documentos legales, Javier. Documentos bastante interesantes. Tomé la primera hoja. Este es el inicio de una reclamación formal que estoy presentando ante las autoridades correspondientes. Aquí se explica cómo obtuviste 20,000 euros de mí bajo una versión falsa de los hechos, asegurando que organizarías unas vacaciones familiares en las que yo también estaría incluido. El rostro de Javier perdió color. Papá, no puedes estar hablando en serio. Este documento muestra que reservaste los billetes de tu familia el mismo día en que te entregué el dinero, pero nunca hiciste una sola reserva a mi nombre. Eso demuestra que no fue un descuido. Marta tomó el brazo de Javier. Podemos explicarlo. Claro, respondí, pero primero escuchen lo demás. Tomé otro papel. Este documento muestra que durante los últimos 2 meses has estado usando parte de mi dinero para cubrir gastos de tu casa. Dinero que yo te entregué creyendo que seguías trabajando y que todo estaba bajo control. Javier tragó saliva. ¿Cómo supiste eso?
Contraté a una investigadora privada, muy profesional, por cierto. Descubrió que perdiste tu empleo 6 semanas antes del viaje y que nunca me lo contaste. Eso explica por qué necesitabas el dinero con tanta urgencia. Los niños estaban sentados en silencio. Sentían la tensión, aunque no entendían del todo lo que estaba ocurriendo. Diego abrazaba su delfín de peluche, mientras Valeria se apoyaba contra su madre. «Papá, iba a contarte lo del trabajo», murmuró Javier. «¿Cuándo? ¿Después de gastar todo el dinero en unas vacaciones que yo pagué?» Tomé el tercer documento. Este es quizá el más interesante. Es una reclamación de tu compañía de tarjeta de crédito por pagos pendientes relacionados con adelantos que suman 37,000 euros. Al parecer, usaste crédito para financiar el viaje, esperando cubrirlo después con mi dinero. Marta empezó a llorar. Alejandro, estábamos desesperados. Javier no encontraba trabajo y estamos a punto de perder la casa. Entonces, en lugar de pedirme ayuda con honestidad, decidieron ocultarme la verdad y apartarme del viaje que yo mismo había pagado. No fue así, protestó Javier con poca fuerza. Íbamos a devolvértelo. ¿Con qué dinero, Javier? No tienes trabajo, tienes deudas importantes, y aún así pensaste que la mejor solución era usarme como si yo no fuera tu padre, sino una cuenta bancaria sin sentimientos. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana. Desde allí podía ver la misma calle donde había vivido con Isabel durante 30 years. Todo parecía igual por fuera, pero dentro de mí algo se había roto para siempre. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Javier? Si hubieras sido honesto conmigo desde el principio y me hubieras contado que tenías problemas económicos, yo te habría ayudado. Habría pagado tu hipoteca si hacía falta. Te habría acompañado durante ese momento difícil, porque eso es lo que hacen los padres. Papá. Pero, en lugar de confiar en mí, elegiste ocultarme la verdad, usar mi dinero y dejarme en un aeropuerto como si yo fuera una maleta que ya no necesitabas. Me giré para mirarlos de frente. Así que he tomado algunas decisiones sobre nuestra relación de ahora en adelante. Javier y Marta se miraron con verdadero miedo. Primero, van a devolverme los 20,000 euros que tomaron de mí. No cuando les apetezca, no cuando les venga cómodo, sino bajo un plan de pago legal que mi abogada ya preparó. 400 euros al mes durante los próximos 50 meses. Papá, no tenemos 400 euros al mes. Entonces conseguirán trabajo, los dos. No me importa si tienen que aceptar empleos sencillos, atender en un restaurante o limpiar oficinas. Van a trabajar y van a devolver cada euro. Tomé otro documento de la mesa. Segundo, he cambiado mi testamento. Javier, antes ibas a heredar mi casa y una parte importante de mi patrimonio. Esas condiciones han sido eliminadas. Marta abrió los ojos, incapaz de disimular el impacto. Javier se quedó pálido, como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Tercero, he creado fondos universitarios para Diego y Valeria. Serán administrados por una persona independiente. Podrán acceder a ese dinero cuando cumplan 18 años, siempre que mantengan buenas calificaciones y tomen buenas decisiones. No puedes simplemente dejarnos fuera, dijo Javier con desesperación. Sí puedo, y ya lo hice. Tu herencia ahora consiste exactamente en lo que decidiste tomar por adelantado, esos 20,000 euros que ya gastaste. ¿Y los niños?, preguntó Marta. ¿Qué pasa con tus nietos? Miré a Diego y Valeria. Estaban sentados en silencio, observando todo con ojos grandes y confundidos. Sentí una punzada en el pecho al verlos allí, atrapados en una situación que no habían creado. Los niños siempre serán bienvenidos en esta casa. De hecho, me gustaría que pasaran conmigo fines de semana alternos. Aquí podrán aprender sobre honestidad, respeto y sobre la diferencia entre recibir ayuda y aprovecharse de alguien. Nunca dejaremos que los veas, dijo Marta, intentando sonar firme. Sonreí con calma y tomé el último documento. En realidad sí lo harán, porque si intentan cortar mi relación con mis nietos por despecho, seguiré adelante con todas las acciones legales que mi abogada ya tiene preparadas. Y créanme, eso sería mucho más difícil para ustedes que cumplir con el acuerdo de pagos. La habitación quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el llanto contenido de Marta. «Papá», dijo Javier al fin, con la voz casi apagada. «Lo siento, sé que cometí un error terrible». No fue un simple error, Javier. Fue una decisión pensada y tomada con calma. Elegiste aprovecharte de tu padre y apartarlo cuando más esperabas sentirse acompañado por su familia. Podemos arreglarlo. Podemos hacerlo bien. Lo harán bien devolviendo el dinero y demostrando, con hechos, que todavía pueden actuar con honestidad. Si eso alcanza para reparar nuestra relación, el tiempo lo dirá.
Javier y Marta reunieron a los niños y tomaron sus cosas. Se movían lentamente, como personas que acababan de entender que una sola decisión puede cambiarlo todo. Cuando llegaron a la puerta, Diego soltó la mano de su madre y corrió de vuelta hacia mí. «Abuelo, te traje algo más». Abrió su pequeña mano y presionó una concha contra mi palma. «La encontré en la playa y pensé que te gustaría». Me arrodillé para quedar a su altura. «Gracias, Diego. Este es el regalo más bonito que he recibido hoy». «¿Estás enojado con papá?», me preguntó Diego en voz baja. Le acaricié suavemente el hombro. «Estoy decepcionado con tu papá, sí, pero a ti y a tu hermana los amo muchísimo. Eso no va a cambiar nunca». «¿Todavía podremos venir a verte los fines de semana, como dijiste?» «Claro que sí, cada fin de semana alterno, tal como lo hablamos». Después de que se fueron, me quedé solo en la sala, sosteniendo la pequeña concha que Diego me había dado. Sobre la mesa seguía la camiseta que Javier me había traído, una prenda que resumía de forma casi perfecta lo poco que había pensado en mis sentimientos. La casa estaba en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía vacía. Desde que Isabel se había ido, muchas veces me había sentido perdido dentro de esas paredes. Pero aquella tarde fue diferente. No me sentí débil, ni apartado, ni fácil de manipular. Me sentí como un hombre que, por fin, había defendido su dignidad. 3 meses después, Javier encontró trabajo en una empresa tecnológica nueva. Ganaba menos que antes, pero esta vez lo hacía de manera honesta. Marta consiguió un puesto de medio tiempo en una escuela. Ambos hicieron el primer pago según lo acordado, acompañado de una nota escrita a mano en la que se disculpaban por todo lo ocurrido. Los niños siguieron viniendo cada fin de semana alterno, y cada visita llenaba mi casa de risas, historias del colegio, cuentos sobre sus amigos y sueños inocentes sobre el futuro. Durante una de esas tardes, Valeria me miró con curiosidad y preguntó: «Abuelo, ¿por qué mamá y papá están tan tristes últimamente?». Pensé un momento antes de responder. A veces los adultos toman decisiones equivocadas, y cuando eso pasa, tienen que esforzarse mucho para arreglar las cosas. ¿Ellos están arreglando las cosas? Lo están intentando, cariño, y eso ya es un buen comienzo. 6 meses después de aquel día en el aeropuerto, Javier me llamó un domingo por la noche. «Papá, quiero darte las gracias». «¿Por qué?». «Por enseñarme una lección que necesitaba aprender. Sobre la honestidad, sobre la familia y sobre la importancia de ganarse las cosas en lugar de tomarlas por el camino fácil». Me quedé unos segundos en silencio. «Me alegra que hayas aprendido algo de todo esto». «Quiero llevarte de viaje, papá. Un viaje de verdad. Uno en el que estés incluido desde el principio y en el que recibas el respeto que mereces». «¿Y a dónde pensabas ir?». «Hawái», respondió. «Quiero llevarte de la forma en que debimos hacerlo la primera vez». Miré la foto de Isabel sobre mi escritorio. Recordé su viejo sueño de caminar por playas tropicales y ver el sol esconderse sobre el Pacífico. «Me gustaría eso, Javier», dije con suavidad. «Me gustaría mucho. Esta vez reservaré tu billete primero». Por primera vez en meses me reí de verdad. Una risa profunda, sincera, nacida de ese pequeño lugar del corazón donde todavía vive la esperanza. «Eso suena perfecto, hijo, absolutamente perfecto. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de lo que ocurrió. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos hasta el final».